En 1976, mientras la CIA prueba en secreto los MiG soviéticos sobre el desierto de Nevada, aparece un rumor explosivo. Un interceptor chino J-8 habría aterrizado discretamente en Groom Lake. ¿Y si uno de los cazas más misteriosos de Pekín realmente hubiera atravesado el velo del secreto estadounidense? Al comienzo de los años 1980, el mundo contiene el aliento. Dos imperios se enfrentan, uno frente al otro, como dos continentes de hierro y fuego. Por un lado, los Estados Unidos de Ronald Reagan, quien acaba de llegar a la Casa Blanca en enero de 1981, jurando afrontar el desafío de la Guerra Fría. Por otro lado, la Unión Soviética, aún masiva, saturada de misiles y sombras, alzada bajo el peso de sus divisiones blindadas y sus escuadrones aéreos. La carrera armamentista se reinicia, más dura, más brillante, más silenciosa también. Estados Unidos moderniza sus fuerzas aéreas. Se diseñan nuevos bombarderos, nuevos cazas, nuevos radares. Se acelera la puesta en servicio de misiles de crucero. Se refuerzan los escuadrones de caza táctica en Europa. Se habla de superioridad aérea como se habla de oxígeno. No se discute, se conquista. Frente a este despliegue, Moscú responde. Nuevos interceptores, nuevos sistemas tierra-aire, bombarderos con ojivas nucleares. En los mapas murales del Pentágono, los círculos rojos y azules se multiplican como constelaciones de alerta. En los despachos sin ventanas del Departamento de Defensa, en los pasillos silenciosos de la CIA, una palabra reina: preparación. Nada debe sorprender, nada debe permanecer desconocido. Hace 20 años, en los años 1960, se ha roto con Moscú. Ruptura sino-soviética. Línea de fractura ideológica, política, estratégica. Los antiguos aliados se convierten en rivales. Las fronteras se erizan de tropas. Los eslóganes se transforman en amenazas. Luego, en 1972, un gesto altera el juego. Nixon visita Pekín. Un apretón de manos supera décadas de silencio. En 1979, se establecen relaciones diplomáticas plenas entre Washington y la China de Deng Xiaoping. Tres polos ahora: Washington, Moscú, Pekín. Tres fuerzas que se vigilan, se miden, se sondean. En esta triangulación, China ocupa un lugar singular. Ya no es simplemente un satélite del campo socialista. Busca su propio camino, su propia potencia, su modernización militar. Deng Xiaoping abre la economía, reorganiza el ejército, intenta salir del retraso acumulado. Pero detrás de la imagen de un país que despierta, Estados Unidos escruta otra realidad, la del Ejército Popular de Liberación. En los análisis discretos del Departamento de Defensa, en los archivos clasificados de la CIA, páginas enteras se llenan de cifras, de siluetas, de bocetos de alas y radares estimados. Se examinan las bases aéreas chinas, las pistas alargadas, los hangares que se extienden. Se evalúa cada escuadrón, cada división aérea. Se interpreta lo que despega, lo que se desplaza, lo que se esconde. El J-8 nace en la vorágine de la China de los años 1960. En Shenyang, en los hangares de ensamblaje de la Shenyang Aircraft Corporation, ingenieros trabajan bajo la luz mortecina de lámparas polvorientas. Han heredado planos soviéticos, de tecnologías del MiG-21. Pero deben ir más lejos, más alto. China necesita un interceptor capaz de dominar el cielo, de alcanzar los bombarderos y los aviones de reconocimiento que osen franquear sus fronteras. El proyecto se lanza a finales de los años 1960. El prototipo se eleva en 1969. Primer vuelo. Un momento breve, suspendido. El fuselaje ruge. Los turborreactores rugen. Los ingenieros contienen el aliento. El avión no es solo una máquina, es la promesa de una soberanía, la materialización de un país que se niega a permanecer ciego y vulnerable sobre sus propias nubes. El J-8 es un interceptor de alta altitud. Su arquitectura deriva del MiG-21, pero todo en él es más grande, más estilizado, más nervioso. La estructura se alarga, las alas se amplían. En su interior, turborreactores WPP-7
y luego WP-13, provenientes de la línea soviética, impulsan la aeronave hacia las estratosferas donde operan bombarderos y aviones espía. Su función es clara: subir rápido, atacar, interceptar, luego desaparecer. A lo largo de los años 1970, entre campañas políticas y tumultos internos, el programa avanza. Lentamente, pero avanza. En los años 1980, las versiones J-8 y J-8I entran en servicio operativo en la Fuerza Aérea del EPL. Se forman escuadrones. Los pilotos aprenden a dominar esta flecha blanca. Desde el suelo, las siluetas estilizadas se elevan, se pierden en el azul, luego regresan, devorando las pistas en un rugido de metal. A miles de kilómetros de allí, los servicios de inteligencia occidentales observan. No solo les interesa la forma del avión, sino su alma tecnológica. ¿Cuál es su radar? ¿Hasta dónde puede ver? ¿Hasta dónde puede seguir un objetivo? ¿Qué misiles lleva bajo sus alas? ¿Cuál es su sistema de navegación? ¿Su resistencia a las contramedidas? En las oficinas de la CIA, cada esquema aproximado, cada imagen satelital, cada foto borrosa vale oro. Se sueña, sin decirlo, con echar mano a un ejemplar. Uno solo, un J-8 completo, una captura inmensa, un tesoro de datos. Pero en este ámbito, el sueño no basta. El mundo abierto no entrega ninguna prueba de que este sueño se haga realidad. En la literatura pública, nada atestigua que un J-8 haya sido capturado, comprado, desviado, trasladado a una base estadounidense antes o durante 1986. No hay deserción espectacular de un piloto. No hay carga misteriosa hacia Occidente. El cielo permanece mudo. Groom Lake, un nombre que flota por mucho tiempo como un rumor sin rostro. Al norte de Las Vegas, en la sombra cruda del Nevada Test and Training Range, un lago seco, plano y blanco, sirve de espejo al sol. A distancia no parece haber nada, solo el polvo, las montañas, el vacío. Pero en medio de este vacío, el gobierno estadounidense ha dibujado un agujero negro. Administrativamente, el sitio depende de la base aérea de Nellis. En los documentos desclasificados, los mapas, los informes de la USAF y de la CIA, una verdad termina por emerger. Este lugar no es un mito, es una herramienta. Desde 1955, Groom Lake se convierte en el lugar de nacimiento de las sombras. Allí se prueba el Lockheed U-2, ese pájaro encumbrado, tan frágil a la vista, tan temible por su altura de vuelo. Se le hace despegar de esta superficie lisa, se ajustan sus alas finas, se regula cada vibración. Más tarde llegan el A-12, el SR-71 Blackbird, monstruo negro de cuerpo alargado, y el dron D-21, fragmento de velocidad sin piloto. Todos nacen, evolucionan, mejoran en el secreto polvoriento de Groom Lake. Los soviéticos construyen MiG. Los MiG enfrentan a los pilotos occidentales en Vietnam, en Oriente Medio, en otros teatros. Preocupan, intrigan. Entonces nacen programas con nombres codificados, abruptos, casi absurdos, pero cargados de sentido. Have Donut. Detrás de esta palabra insólita, un MiG-21 F-13 iraquí. Deserción de un piloto. Operación israelí 007. Traslado discreto a Estados Unidos. A partir de 1968, el aparato es evaluado. Cada vuelo, cada giro revela sus fortalezas, sus debilidades. Have Drill, Have Ferry. Allí se ven MiG-17F estudiados, desmenuzados, probados en el desierto. Y luego, Constant Peg. A partir de 1977, el 4477 en Test and Evaluation Squadron se convierte en la columna vertebral de un programa único. MiG-17, MiG-21, MiG-23. Una pequeña flota de origen soviético vuela bajo insignia estadounidense, en los cielos cerrados de Nevada. Pilotos seleccionados cuidadosamente, misiones secretas, entrenamiento DACT, Dissimilar Air Combat Training. Los aviones enemigos se convierten en maestros. Enseñan a los pilotos estadounidenses cómo ganar,
cómo sobrevivir. Groom Lake y Tonopah Test Range se reparten las tareas: ensayos, mantenimiento, almacenamiento. Los aparatos soviéticos capturados o adquiridos por terceros países desfilan, a veces abollados, a veces enteros. La confirmación es clara en los archivos desclasificados, en los testimonios de los antiguos pilotos. Estas bases son santuarios para el estudio de las armas aéreas del enemigo. Pero en estos programas, una ausencia resuena como un hueco en una lista. Ninguna traza de un caza chino J-8. Ninguna línea, ninguna mención. Nada que, en los documentos serios, conecte a este interceptor chino con Groom Lake en 1986. El silencio, aquí, es un dato. Cada avión extranjero es un enigma a resolver, un peligro a analizar. Pero esta lógica, por poderosa que sea, no crea la realidad. Para el J-8, las fuentes permanecen mudas. El interés está ahí, estructural, evidente. La prueba, sin embargo, falta. Cuando los archivos hablan, hay que escucharlos. Las desclasificaciones de la CIA sobre el Área 51, las de la USAF sobre los programas U-2, A-12, SR-71, D-21, Half Donut, Half Drill, Constant Peg, dibujan un paisaje claro. Allí se lee Groom Lake, allí se lee MiG. Se lee invisibilidad, reconocimiento, velocidad. Pero en ningún lugar aparece el nombre del J-8 en estas páginas oficiales. Ningún programa de adquisición, ninguna prueba, ninguna línea presupuestaria, ningún anexo lo menciona para 1986. Los grandes trabajos académicos y periodísticos sobre el Área 51 trazan la misma frontera. Relatan los MiG camuflados bajo lonas, los vuelos nocturnos, los accidentes silenciados, las victorias de ingeniería. Dan números de unidades, fechas, modelos, pero el caza chino no encuentra lugar allí. Aquellos que lo mencionan, en otros lugares, en una literatura conspirativa o sensacionalista, no se apoyan en documentos, ni en testigos identificados y verificados. Insinúan, sugieren, aluden, no demuestran. Ante este abismo entre rumor y prueba, se impone una disciplina. Para contar, hay que decidir. De un lado, los hechos establecidos. El J-8 existe. Groom Lake evalúa aviones extranjeros. La triangulación Washington, Moscú, Pekín estructura los análisis. Del otro, el silencio de los archivos. Ninguna traza de un J-8 en Groom Lake en 1986. Entre los dos, sombras, hipótesis, murmullos que un relato riguroso no puede acoger. Los años 1980 desfilan. De 1980 a 1983, Constant Peg se extiende. Más MiG-23 se unen a la flota secreta. El 4477th Test and Evaluation Squadron, con base en Tonopah, afina sus métodos. Pilotos estadounidenses aprenden a enfrentarse a estos verdaderos adversarios, a medir el alcance exacto de sus radares, la brutalidad de sus aceleraciones. Groom Lake y Tonopah se complementan como dos manos de un mismo cuerpo. Uno recibe, prueba, experimenta. El otro entrena, repite, prepara. En los informes del Departamento de Defensa, la amenaza soviética sigue siendo prioritaria. Las divisiones aéreas del Pacto de Varsovia, los regimientos de caza, los interceptores pesados, todo eso estructura los escenarios de guerra. Para el entrenamiento DACT, para formar a los pilotos en combate disímil, hay que reproducir al enemigo principal, los MiG soviéticos. Los cazas chinos, por su parte, permanecen observados, anotados, pero en segundo plano. Los años 1980 ven nacer una cooperación limitada entre Washington y Pekín. No una alianza, no una fusión, una convergencia de intereses frente a Moscú. Oficiales estadounidenses visitan instalaciones chinas. Delegaciones chinas se dirigen a Estados Unidos. Se organizan ventas de equipamientos, helicópteros, radares, sistemas electrónicos. Todo permanece enmarcado, supervisado, pero la puerta se entreabre. En 1986, un proyecto particular toma forma. Peace Pearl. Su nombre es suave,
casi frágil. Designa una operación cargada de símbolos. La idea: modernizar el J-82, versión mejorada del J-8 inicial gracias a una aviónica estadounidense. Grumman, gigante de la aeronáutica, está implicado. Se prevé instalar un radar moderno, sistemas de navegación y de tiro estadounidenses en la célula china. Para ello, algunos J-82 deben, a largo plazo, ser entregados a Estados Unidos. No para ser ocultos en las arenas de Groom Lake, sino para ser integrados en un marco de cooperación oficial. Pero el tiempo juega contra el proyecto. En Pekín, un levantamiento nace, impulsado por la juventud, la sed de reforma, la demanda de libertad. En junio de 1989, Tiananmen se vuelve sinónimo de represión. Los tanques aplastan la esperanza. En Washington, la reacción es clara: sanciones, suspensión de la venta de armas, congelación de cooperaciones militares. Peace Pearl se cancela. En los informes del Congreso, las declaraciones públicas, se consigna la detención. El programa se apaga. Y nada indica que los J-82 hayan tenido tiempo de ser entregados físicamente a Estados Unidos. Los documentos no mencionan ni llegada, ni pruebas, ni transferencia hacia Groom Lake. Volvamos a 1986. En el secreto de Groom Lake, los ensayos continúan. Allí se afinan los contornos de un avión furtivo, el F-117A Nighthawk. Su primer vuelo ya tuvo lugar en 1981. Su entrada en servicio operacional se sitúa en 1983-1984. Pero en 1986, el programa aún no ha cruzado el muro del secreto. El Nighthawk, todo en aristas y en superficies inclinadas, danza en la noche sobre el desierto. Ningún destello, ni reflectores. Solo las estrellas como testigos. El nivel de clasificación alrededor de Groom Lake es máximo. Para el público, para la prensa, para la mayoría de los propios elegidos, este desierto no es más que una zona prohibida, un agujero en los mapas. La ignorancia alimenta el rumor. Se llena lo que no se ve con lo que se imagina. Más tarde, algunos colocarán allí un J-8, a falta de algo mejor, a falta de pruebas. Pero esta proyección no se ancla en ningún documento. En 1986, ninguna fuente institucional, académica o periodística sólida habla de una transferencia de J-8 hacia Groom Lake. La verdad, aquí, no es deslumbrante. Es simple: el silencio permanece sin rastro de prueba. Mientras tanto, el J-8 traza su ruta en el imaginario occidental. Publicaciones especializadas como Jane's recopilan los datos. Allí se describe el interceptor chino de segunda generación, sus dimensiones, su configuración, sus motores, sus prestaciones supuestas. Los informes de inteligencia parcialmente desclasificados lo mencionan. Think tanks elaboran análisis prudentes: altitud, velocidad, papel en la defensa aérea china. Pero ninguna mención de captura. Ninguna traza de un aparato transferido al extranjero. Ningún piloto de J-8 abandona su escuadrilla para unirse a un tercer país, como el iraquí del MiG-21 en 1966. China guarda sus interceptores. El telón sigue cerrado. El final de los años 1980 también cierra, de manera abrupta, el paréntesis de apertura sino-estadounidense. Tiananmen rompe la confianza. Las sanciones caen. Los proyectos se detienen, incluido Peace Pearl. Los documentos oficiales testimonian esta ruptura. Lo describen como la congelación de cooperaciones, la cancelación de la modernización conjunta del J-82. Pero no hablan de J-8 enviados en secreto a Groom Lake. Ni una palabra. A principios de los años 1990 surge otra ola, la de revelaciones parciales sobre el Área 51. Artículos de prensa, libros, testimonios de exempleados comienzan a esbozar lo que ayer no era más que una sombra. Se confirma que los MiG soviéticos han volado bajo el sol de Nevada. Se habla de Constant Peg, se detalla la flota, los modelos, los números. Entre 1995 y 2000, historiadores de la aviación y periodistas de investigación reúnen los fragmentos, interrogan a los testigos, comparan los archivos.
Las listas de aparatos extranjeros probados toman forma. Es entonces cuando aparece la certeza helada. El J8 no figura en ellas. Incluso las desclasificaciones posteriores, hasta 2024, dejan intacta esta ausencia. Se sabe más sobre el F-117, sobre la familia de los U-2 y SR-71, sobre los drones. Se confirman los MiG, pero ninguna línea habla de un programa de adquisición de un caza chino J-8 por la CIA en Groom Lake en 1986. Si este programa ha existido, hoy no deja huella en las fuentes fiables. Y si no se muestra ninguna huella, la rigurosidad obliga a considerarlo no como un hecho, sino como una hipótesis, un relato no probado. De este edificio de documentos emergen algunas piedras angulares. El J-8 y su J-82 son bien interceptores chinos producidos por la Corporación de Aeronaves de Shenyang, que entraron en servicio en los años 1980. Estados Unidos mostró verdaderamente un interés oficial en modernizar el J-82 a través de Peace Pearl en 1986, junto a Grumman. Este vínculo, real, documentado, inscribe al J-8 en la historia de las relaciones chino-estadounidenses, pero no se confunde con una operación clandestina en Groom Lake. Sigue siendo un programa en la luz tenue, pero no en la sombra de Nevada. Lasorbitado sitio de pruebas secretas para U-2, A-12, SR-71, F-117A, drones. Centro de evaluación de MiG-17, MiG-21, MiG-23, a través de Half Donut, Half Drill, Constant Peg. La CIA y la USAF allí persiguen una práctica cuidadosamente elaborada. Adquisición, explotación, prueba de equipos extranjeros, a menudo soviéticos, a través de deserciones, acuerdos, transferencias encubiertas. Las listas de aparatos allí son densas, impresionantes, pero ninguna lleva el nombre del J-8. Ningún documento desclasificado de la CIA, de la USAF o del Departamento de Defensa confirma un programa de adquisición o prueba del J-8 en Groom Lake en 1986. Ningún informe parlamentario, ninguna investigación de referencia sobre el Área 51, ningún libro académico serio sobre los programas de evaluación de equipos extranjeros atestigua su existencia. Las raras evocaciones de un J-8 en Groom Lake pertenecen a un universo de especulación carente de testigos corroborados, de documentos, de confirmaciones oficiales. En este choque entre fantasía y archivo se impone una verdad. En el plano del espionaje aéreo, el esfuerzo estadounidense de los años 1960-1980 se concentra en el adversario principal, la Unión Soviética. MiG-17, MiG-21, MiG-23. Sus siluetas llenan las fichas técnicas, sus motores resuenan en el desierto. China, ella, sigue siendo un objeto de vigilancia, de cálculo, pero no da lugar, para el J-8, a ningún programa de explotación comparable a Constant Peg en las fuentes públicas. En el plano político-militar, Peace Pearl cuenta un momento fugaz de acercamiento. Un paréntesis donde Washington y Pekín, por un tiempo, miran juntos en la misma dirección. Luego Tiananmen cierra brutalmente este paréntesis. La cancelación de Peace Pearl marca el fin de este camino común. Ningún documento transforma esta cooperación abortada en una transferencia clandestina hacia Groom Lake. En el plano de la historia, por último, la ausencia de prueba de un J-8 sobre Groom Lake en 1986, a pesar de las desclasificaciones, recuerda dos cosas. Primero, que quedan zonas oscuras. Programas desconocidos, quizás, operaciones silenciosas. El secreto nunca se entrega totalmente. Luego, la exigencia de verdad obliga a distinguir entre lo que está probado, sólido, corroborado, y lo que no es más que relato frágil, hipótesis seductora. En el horizonte de 2024, el estado de los conocimientos se erige como un veredicto. Las fuentes fiables, archivos desclasificados, trabajos de historiadores, investigaciones periodísticas reconocidas, no permiten afirmar la existencia de un programa de adquisición de un caza chino J-8
por la CIA en Groom Lake en 1986. El vínculo real entre el J-8 y los Estados Unidos sigue siendo este proyecto Peace Pearl, lanzado en 1986, roto después de 1989, sin prueba pública de transferencia de aparatos hacia el desierto de Nevada. Entonces, para quien quiera contar esta historia sin traicionarla, una regla permanece: apoyarse en los hechos establecidos, la génesis del J-8, el papel de Groom Lake, los programas MiG, la cooperación abortada de Peace Pearl. Nombrar la ausencia de prueba, claramente, sin rodeos. Ningún documento confirma un J-8 en Groom Lake en 1986. Rechazar vestir el silencio con invenciones. Pues la verdadera tensión no nace de la mentira, sino de la realidad misma. De un cielo donde dos imperios se enfrentan, de un tercer actor que avanza en la penumbra, de un desierto estadounidense donde los aviones más secretos trazan sus arcos invisibles, y de un caza chino, el J-8, que, a pesar de los fantasmas, nunca cruza, en las fuentes conocidas, el umbral de este lago seco.